muy alto el valor de tu conferencia. Ha reconocido tu creatividad. Y la creatividad a nuestra edad es un don muy escaso, porque somos eruditos y estamos bajo la camisa de fuerza de todos los datos que tenemos y tenemos que respetar y nuestros esquemas. Y eso hay que celebrarlo doblemente. Escucha alguna vez la letra de una murga uruguaya que dice: a redoblar, muchachos, la esperanza. Eso se ha hecho sentir a todos. Sí se puede. Como nos hace ver que redobla, ¿no? La felicidad de la otra. También se puede. Para mí, no en la clínica, sino en una visión diferente, que es la de la administración, tu exposición me ha hecho ver, tu enfoque me ha hecho ver con facilidad una idea nueva de conectar el psicoanálisis con la administración, y me lleva de la mano a descubrir la elegía tanática en una serie de actos y personajes muy separados por la historia, la motivación y hasta las cifras. Me pone dentro de un mismo paquete que no respeta ni las consecuencias de sus actos, ni la otredad, sino tal vez se deja llevar por esa ideología subconsciente y destructiva, tanática que tú has señalado, para hacer monumentos patológicos que ponen en el mismo saco lo que hizo Tamerlán, Timurlén. Truman lo pondría en segundo lugar, matando a los japoneses, Stalin a los rusos, Pol Pot, y finalmente en un nivel sudaca a Abimael Guzmán con sus 30.000 muertos, que probablemente son solo eso, porque los hombres tienen libertad y lo que se emplea para las anchovetas en la Comisión de la Verdad no tiene ningún sentido. Los hombres también desaparecen por su cuenta, y eso no lo han visto los que escribieron eso en la Comisión de la Verdad con el esquema que allí se empleó, que es matemáticamente empleable para otras condiciones. En este caso, todos están en el mismo saco y no terminan ahí. Son todos autores de elegías tanáticas. Mataron miles, millones tal vez de hombres, dañaron mucho. Y a la larga, ¿qué queda de todas estas gentes después de toda esta destrucción? No queda nada de su obra, ni de los suyos, ni de siquiera de sus verdugos. Están en nosotros que los une a sus muertos. O sea, el modo como trataron la otredad, sin ningún respeto, los convierten en parte de ella. Y si llegamos a niveles menos graves, o tal vez más efímeros de esta estupidez, podríamos tener a tipos como el noruego, que cranea casi solo deliberadamente el asesinato de un grupo muy grande en la isla más pacífica y perfecta del mundo, el país que más ayuda al tercer mundo. En Noruega hace una monstruosidad. O los que en Estados Unidos o en Alemania, y son varios, hacen una operación que se llama Amoklaufen, que es un culto al dios Amok de los fenicios, y que consiste en que agarran un fusil ametrallador, matan 20 niños o lo que sea, y luego se pegan un tiro y dicen: ya pues, la hice, paso a la historia, cumplí la misión. O, sin llegar a tener tanta importancia en la muerte, y tal vez solo en la destrucción, lo que hace el capitán Esquetone, que solo tiene 23 muertos, pero hace tal barrabasada económica de destrucción de bienes, de capitales y de mercado de los cruceros, que el daño que ha hecho este hombre es una obra maestra de esas elegías tanáticas de puro tipo económico, y seguramente no es el único, debe haber muchos otros más. De manera que, juntando el psicoanálisis y la gerencia, la administración, se puede tener una visión del mundo y de los actos del hombre que hacen ver cómo una serie de acciones están sustentadas en lo que tú has planteado, una ideología inconsciente
y un manejo psicoanalítico que recién da sentido a la sinrazón con la cual ellos actúan y hacen daño. Por eso es que he visto en tu presentación una beta para nuevas versiones o aplicaciones de lo que pueda haber, y considero que debías tratar de sacarle el jugo al tema que es tu creación, porque entiendo que no es habitual y probablemente sea raro, o tal vez nadie se ha metido a hacerlo, de conectar lo que es administración, que es un acto típicamente consciente, organizado, deliberado, tangible, con lo que es inconsciente, y está ahí en actos políticos y en actos empresariales. Y ahí tiene sin duda algo que tenemos como amigos que celebrar por tu talento y los dones que Dios te ha dado. Muy bonito. Me alegra decirte todo lo que te digo como comentario. Saúl, tengo entendido de que la intención de tu exposición está en establecer por un lado una relación significativa entre la teoría de la cultura, que significa el psicoanálisis, la psicopatología, que significa el psicoanálisis, y la terapéutica, que significa el psicoanálisis, con la administración. Ahora, esta es una ocasión, me parece, muy propicia para establecer una forma de traducir la teoría en la práctica, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo se podría transformar o traducir toda esta estructura argumentativa que has expuesto en una estrategia concreta y precisa de desarrollo organizacional de la administración pública o de la administración privada, ¿no? ¿Qué hacer en concreto, en nombre del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué acciones concretas se recomiendan, ¿no? Más exactamente, en el caso hipotético, si tú fueras ministro de Salud, premunido de la teoría y métodos psicoanalíticos, ¿qué acciones llevarías a cabo para desarrollar el sector salud, por ejemplo? Bueno, te agradezco mucho. Sí, he pensado algo al respecto, no por necesariamente estar involucrado en una situación como la que mencionas, pero yo lo primero que se me viene a mí es, por ejemplo, algo que ha dicho Diego, ¿no? Y que yo lo veo a diario. Me voy a referir así tangencialmente un ratito a los políticos. Los políticos en su lenguaje, en su comunicación, sin generalizar, pero creo que una proporción considerable es la que predomina en ese sentido. Hablan como si solo el consciente existiera. Nunca se han preguntado, no lo he reconocido, cuáles son los motivos. Sabemos que no existe neutralidad en nosotros, no somos seres neutrales, tenemos simpatías, tenemos preferencias. Entonces, la única posibilidad de ser neutral, y que es un valor importante en la terapia, yo no le voy a decir a un paciente mío, una paciente, mastúrbese, no se masturbe, tenga relaciones, no tenga relaciones, cásese, no se case, divórciese, no se divorcie. ¿Qué es esto? Sería pues muy primario, no muy silvestre. Hay que profundizar para que la persona comparta con uno una serie de reflexiones de fondo. Y lógicamente que hablan y todo el mal está en el otro, el del otro partido o el otra persona. Ellos están, y cómo hablan, y con qué soberbia y con qué ignorancia, diría yo, pero el elemento de búsqueda de sus motivaciones absolutamente negado, inexistente. Ese es un elemento que creo que no es nada fácil para ir modificando aspectos de la sociedad, ¿no? Muy, muy difícil, pero no imposible. Yo creo que no se puede aspirar a una situación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me viene al acuerdo nacional. Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo nacional, ¿no? Porque no es real. No se puede hablar del acuerdo nacional como realidad. Se puede hablar de un diálogo discrepante, pero creativo.
y en el cual hay un respeto mutuo por las diferencias existentes sin atribuirse la total razón a un lado y no al otro. Entonces, lograr, por ejemplo, que firme Keiko Fujimori y Humala con una apariencia de que están de acuerdo, es una falsedad, pues, imposible, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, volviendo a la cuestión de tu pregunta, que es esencial, lo que se me vino a mí a la cabeza, es que también con esta negación hay otra cosa que falta, que es una cuestión ni siquiera auténticamente teórica, pero creo que se pasan el tiempo en una burocracia y en un desperdicio, en vez de que haya comunicación humana con los espacios y los grupos que necesitarían de ese alimento. ¿Me entiendes? Entrar a tallar, pero con motivación, yendo por plazos reales, genuinos, aún no bla bla bla, ni demagogias, ni estarle metiendo gato por liebre a uno, sino aproximándose verdaderamente a las madres, a los padres, a los niños, al colegio, a una serie de cosas. Hacen una cuestión para los profesores, cuestionarios, muy bien, estoy seguro que algunos saben, que ni siquiera se ha hecho una entrevista para ver el nivel ético, moral de ese ser humano. Puede ser un sujeto, como decía, erudito. Raxon, lo que sabe, dijo que había una diferencia entre erudito y culto. Erudito es aquel que conoce una disciplina muy bien, pero que esto no va acompañado de valores, ni de nada axiológico, ni puede ser un psicópata que ha leído. Culto es la persona que se integra para él, ¿no? No se quiere decir que esta sea una definición universal. Decía, culto es aquel que conoce una disciplina como el erudito, pero que acompaña su conocimiento con valores. Entonces, esto que tú planteas es fundamental, pero yo cuando me viene comunicación, es porque creo en la comunicación, porque he hecho grupos por mucho tiempo, he hecho, por ejemplo, en el Day Hospital, en Londres, se hacía un grupo para un número de 50, 100 personas, y tú caminabas por el espacio en el cual, y duraba 2 horas mínimo, verdaderamente, y esos son elementos que deberían extenderse con gente motivada, interesada y con posibilidades de poner en la teoría y en la investigación los sustentos que se van logrando. Por ejemplo, yo ahora que empecé a leer esto de Basal, lo que hice, resalté los aspectos que me impresionaban más. ¿Por qué? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer lo que hice ya con Freud, etcétera, ¿no? En el sentido, y con mi analista, de hablar o hacer una síntesis y un comentario de lo esencial de cada capítulo. Entonces, esa sería mi respuesta, pero veo que el problema es realmente difícil, pero no imposible. Y yo creo que más vale hacer algo, pero hacerlo, que no hacerlo. Anita quiere hacer una sugerencia, Saúl. S'il vous plaît. Gracias. Primero agradecer que compartas con nosotros tan valiosa información. Creo que es muy importante oír nuevamente una serie de planteamientos desde el punto de vista del psicoanálisis. Estimo que más, ya estoy un poco alejándome de lo que sea correcto o justo, se está orientando a un análisis del inconsciente del individuo, de acuerdo a las lecturas que has dado, a un análisis del yo, él, superyo, y también lo has reiterado que de persona a persona esto es muy diferente, ¿no? Realmente es complejo. En los últimos tiempos hemos visto, incluida la psiquiatría, que da una especial atención a lo social comunitario. Entonces mi sugerencia no es para que ahora se trate esto, pero mi sugerencia sería cómo extrapolar
esa gran complejidad existente en un mismo individuo, a hablar del inconsciente colectivo, si quieres, o comunitario, ¿no? Es también mucho más complejo, asumo, ¿no? Y hasta qué punto aterrizar en la práctica algo que permita aportar al desarrollo de una sociedad, porque no se habla de un inconsciente colectivo tipo Jung, necesariamente, sino de masas, ¿no? Mm. Esa es la visión social política. Y creo que por ese lado siento como que está, me atrevo a decir, todavía en proceso de construirse y de seguirse desarrollando. Sí, yo creo, oye,